El Salmo 145:13 dice: tu reino es reino eterno y tu señorío permanece por todas las generaciones. Diga, Dios tiene control de todo. Dígalo, Dios tiene control de todo. Isaías 40:28 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces estas escrituras hablan de la capacidad de Dios como omnisciente, que todo lo conoce, todo lo entiende, nada se le pasa. Y el plan que tiene Dios desde antes de la fundación del mundo hasta el fin de todas las cosas en esta tierra, y que Él va cumpliendo a cabalidad, a precisión, a través de los tiempos y las edades. Y Él va levantando la gente que necesita en cada tiempo y en cada edad. Quiere decir que tú eres parte de un plan y un propósito preestablecido eternamente por Dios, para cumplir Dios con su plan que nos llevará al fin de todas las cosas, que será estar con Cristo, reinar con Cristo eternamente y para siempre. Dicen amén. Entonces hoy quiero hablar, si le pongo un título, puede ponerle como título: el poder generacional del reino. Diga, poder generacional del reino. Cada generación se ha distinguido por características que la cultura de su tiempo, así como la agenda del príncipe de las tinieblas, ha fraguado en contra de los jóvenes, en contra de la niñez y de cada generación. Esta influencia en ellos es portada de su vida de niño a su vida de jóvenes, su vida de adulto, y luego de generación encargado de esa parte del tiempo en que les toca vivir. Entonces, esto es portado también a las futuras generaciones a través de las familias que ellos formarán y las empresas que ellos comenzarán. Ella es responsable, esta generación es responsable por los cambios culturales del mundo. Cada generación es responsable por los cambios culturales de su época. Y tiene que ser así. Y tiene que ser así. Cuando yo leo un poquito en la sociología, entiendo que ellos están declarando que desde principio del siglo XX hasta lo que va del siglo XXI, unos 100 años, 100 y pico de años, están declarando que hay 7 generaciones han transcurrido entre 1925 hasta 2024. Entonces ellos dividen el tiempo, todo este tiempo que hemos vivido, todo este siglo, en generaciones, en 7 generaciones. Y apuntan en cada periodo de tiempo unas características que supuestamente la generación de ese tiempo tuvo y que les permitió operar y enfrentar las circunstancias que vivieron en ese tiempo. Porque las circunstancias, los problemas, los retos de la vida, todas esas cosas forman el carácter de la gente, forman el carácter de las generaciones, y también hacen responder a la gente a los retos que la gente tiene en un tiempo determinado. Todos somos producto de un entorno, somos producto de un tiempo, somos producto de algunos retos en nuestra vida y respondemos de acuerdo a esos retos. Algunos de ustedes vinieron de América Latina, de lugares que los retos no eran quizás los que tenemos nosotros aquí, sino era la opresión policíaca, la brutalidad o cualquier otra cosa, los abusos, y ustedes se formaron en ese entorno y se prepararon para enfrentar eso que ustedes tenían que enfrentar para sobrevivir. Así que todas estas cosas pasan en el mundo, pero Dios tiene control de todo y Dios las conoce de antemano, y Dios tiene una iglesia para dar respuesta siempre a los problemas que la gente vive en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué es generación? Cuando hablamos de generación, estamos hablando de gente que comparte un tiempo, comparte una vida, comparte una expansión de tiempo y espacio, que comparte los mismos problemas, la misma cultura. Y la sociología, como dije, divide
esos 100 años, los últimos 100 años, en 7 generaciones. La primera generación, ellos le llaman GI. Y GI es un término militar. Se usa también el GI para hablar de los artículos militares, todas las cosas que los militares llevan, que son hechas de acero. Todo eso es fuerte, las cantimploras, todo ese equipo es GI. ¿Verdad? Habla de cosas fuertes, de cosas que soportan la dificultad de la prueba, de una guerra o lo que sea, armamento, cosas para protegerse. Y es un tiempo específico que apunta a asuntos militares. La generación que sobrevive a la más sangrienta guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, donde se perdieron más de 13 millones de seres humanos, perdieron su vida, de 1914 al 17. Y es interesante, esa generación se le denomina como la generación GI, porque ellos pasaron por la más grande dificultad que Estados Unidos y el mundo y Europa han pasado jamás. Sin embargo, ellos sobrevivieron a esa situación, se sobrepusieron a la situación y continuaron poniendo bases para construir un día una nación como la que tenemos hoy, hablando económicamente, hablando en infraestructura, claro está, no estoy hablando espiritualmente. ¿Alguien puede decir amén? Antes de 1925, esta fue una generación que sufrió desórdenes sociales, económicos, que moldeó sus valores. Vinieron de la Gran Depresión, de la Primera Guerra Mundial, se caracterizó por el respeto a las autoridades, cosas buenas, valoraban las responsabilidades, valoraban el patriotismo, era una generación patriótica que defendió su patria, defendió otros países y los derechos, con una fuerte ética de trabajo, con alto concepto de lo que es la dedicación a una empresa, a un trabajo, a una labor, a la familia, a todas las cosas, y comprometidos sobre todas las cosas, y se distinguieron por ser una generación leal, eran leales. Y esto es importante señalarlo porque no todas las generaciones la gente es leal. Hay generaciones de la gente es egocéntrico, que es lo contrario, pero esta es una generación leal a los principios y valores. Y usted dirá, ¿por qué me está diciendo esto? Al final yo le voy a decir por qué le estoy diciendo todo eso. Guarde esa información en la cabeza porque la vamos a aplicar. Luego viene la generación que enfrentó la Segunda Guerra Mundial. Esta generación prosperó en una era de expansión económica. Se le llama la generación del silencio, de 1925 a 1945. Es la generación que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial. Después de esa guerra, el país estaba devastado. Otra vez había hambre y miseria en Estados Unidos, Europa, en todos los países, miseria. Pero esta generación prosperó en una era de expansión económica como nunca antes. Se distinguieron por una fuerte ética de trabajo, deseo de estabilidad, autosacrificio, que abrió surco para el desarrollo de una nación que eventualmente se desarrollaría y se convertiría en una gran nación y una gran potencia. La tercera generación que ellos describen es la generación que vivió de 1946 a 1964, que nació ahí, nació dentro de ese periodo, del 46 al 64. Y quiero decirle que esta generación se conoce como los baby boomers, la mejor generación que produjo a la mejor gente. Porque ahí estoy yo. ¿Estás ahí, David, también? Alcanzaste ahí, rayaste ahí. Sabino ni se diga. Pues los baby boomers son la gente que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy tienen entre 58 y 76 años. Se caracterizan porque son orientados por metas, se enfocan en el desarrollo personal, son ávidos a los cambios y desarrollo, son experimentados, son arquitectos de nuestro contexto social. Hasta el día de hoy, nuestra contribución sigue siendo importante hasta el tiempo presente. Y hemos afectado el contexto social hasta hoy. Promueven un deseo por la justicia y la igualdad. También es una generación que tomó una nación destruida y comenzó a desarrollar industria.
comenzaron con los negocitos, mom and pop shops. Todo el mundo ponía después vinieron de la guerra, su negocito en la casa. Y comenzaron y levantaron una economía en la nación que después se convirtió en una economía industrializada y todo lo que pasó después. Pero comenzó allí, con gente que creyó que podía hacer la diferencia. Diga, que podía hacer la diferencia. ¿Hay algunos de esos aquí que creen que puede hacer la diferencia? Historias como la de Colonel Sanders, que llegó de la guerra y no tenía nada que hacer ni que comer. Y dijo, pues yo sé hacer un pollo riquísimo. Quizás lo aprendió en el ejército. Y comenzó a picar un pollo a venderlo en la esquina. ¿Ah? Y se convirtió en una empresa mundial, Kentucky Fried Chicken. Pero hay historias como esas montones de gente que, baby boomers, que cuando llegaron dijeron, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a quedar así. Vamos a hacer algo por nuestra nación. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. La próxima generación le llaman la generación X, los que nacieron del 1965 al 1980. Esta generación se ha beneficiado del trabajo y oportunidades que produjeron los baby boomers, las oportunidades empresariales de pequeños negocios. Esta es una generación puente, diga puente. ¿Por qué puente? Puente en la tecnología para las generaciones modernas. Esta es la generación que comienza a experimentar la tecnología. Yo recuerdo cuando por primera vez mandé un fax. Y ya no tienes que mandar una carta, apóstol. Ni mandar, qué sé yo qué, un paquete que lo llevan rápido en un avión y de allá lo coge alguien en el carro, lo lleva rápido y después hasta que lo llega al destino en el país que sea. Ahora puede mandar un fax. Y yo, ¿un qué? Un fax. Cuando vi la primera máquina de fax parecía un monstruo de 3 cabezas. Muchos de ustedes no saben lo que es eso, porque no nacieron en esa generación, ¿verdad? Pero esta es la generación que comienza a ver los adelantos tecnológicos, comienza a abrir las puertas para un mundo de tecnología, responsable por los juegos de video. Quizás no sea muy bueno eso, que hoy hace tantos daños a los muchachos, los video games. Responsable por la inteligencia artificial, primeros vestigios de inteligencia artificial, por la expansión de la industria cinematográfica, que en ese momento era algo extraordinario, era el cine con la familia, pero hoy es horrible lo que proyecta la industria cinematográfica, ¿verdad? La pornografía, la violencia, la vuelta, toda la basura que hoy se ha producido, pero ellos fueron responsables del comienzo de una industria que prometía ser una industria buena, pero que tornó en otra cosa. La avaricia es lo que afecta a todo. Se caracterizan por ser independientes en su manera de pensar. Luego viene la generación Y. A esto se le llaman los millennials. Millennials. ¿Hay algún millennial aquí? Gente que nació del 81 al 96. Los bebés, los millennials. Es la generación que restringe entre las cosas malas. Es la generación que dice, no podemos tener tantos hijos. Anteriormente una familia normal en Estados Unidos eran 5 hijos, padre y madre. Ahora estos dicen, no podemos tener tantos hijos. 1, si acaso 2, si acaso, ¿verdad? Es una generación que restringe eso. Es una generación que comienza a pensar, la gente improductiva, no debemos gastar dinero en ellos, los ancianos. Comienzan a pensar en la eutanasia. Comienzan a pensar en cosas que son diabólicas, pero que al fin y al cabo porque no son prácticas. Porque es una generación de una mente práctica, pero práctica que elimina principios, elimina valores, elimina los lazos familiares, elimina el amor muchas veces de Cristo. No todo, ¿verdad? Porque aquí hay muchos de ustedes que son extraordinarios, pero estamos hablando en términos generales, ¿verdad? Obviamente. En todas las generaciones hay gente buena y gente mala. Esta generación es nacida después de los 80, es la primera que es digitalmente nativa, que nace dentro del contexto digital. Yo tuve que aprender a usar un teléfono inteligente. Hasta el día de hoy estoy aprendiendo. En la mañana me llamó José, no pude contestar el teléfono. Le tuve que mandar un texto por mi iPad primitivo que tengo. Y decirle, no te puedo llamar ni me puedes llamar porque el teléfono mío está loco. No funciona. Tenía las letras como este tamaño. Entonces bajamos
de desayunar. Le digo, José, esto es una malicia. Esto me ha pasado muchas veces. Y tengo que parar que se le acabe la batería y volverlo a prender y conectarlo, y entonces se normaliza. Y dice José, no, apóstol, a mí me pasaba eso. Y lo googleé. Y Google dice que le ponga 3 dedos así y se arregla. Y se arregló, ¿verdad? Obviamente, nosotros somos una generación que no nacimos ahí, como esta generación que es típica de la tecnología. Los milenios nacieron en la tecnología. Es una generación diversa en ética y conceptos raciales. En nuestra época y más allá, la gente creía que los blancos se casan con los blancos, las negras con las negras, los amarillos con los amarillos, los azules con los azules, ¿verdad? Y era difícil que la gente se intermezclara, no se veía bien en la sociedad. Hoy en día ya eso terminó. En la generación de los milenios en adelante, eso se hizo algo prácticamente normal, ¿verdad? Cosa buena que pasó. Entonces, diversidad ética, los conceptos raciales fue eliminado. Se envuelve solo en activismo, pero solo si es un activismo digital. Son como los que tumbaron el gobierno de Egipto, cuando hicieron una revolución digital, los muchachos que estaban fuera de Egipto y lograron levantar a la gente allá y sacaron a un dictador que tenía como 60 años en el poder. Bueno, esa es la generación. Luego de ellos, 1997 al 2010, nace la generación Z. Diga Z. Es la más diversa étnica y racialmente, es la que tiene más gente graduada de la universidad que ninguna otra generación jamás. Hoy tenemos gente universitaria más que nunca. En esta generación se propaga el estudio universitario porque vienen los cursos online, todo ese tipo de cosas que la gente ahora, todo el mundo puede estudiar. Se facilita ese tema. Y es una generación nativa de la tecnología. Y finalmente, para la gente que nació desde el 2001 al 2025, se le llama la generación alfa. Diga, alfa. Se caracteriza porque pasan más tiempo en el internet, son nativos de information technology, todo es información, todo es tecnología, pasan más tiempo de su vida online que ninguna otra cosa. Su aprendizaje es personalizado porque van a Google y aprenden en línea, viven en y para el momento y son más individualistas que otras generaciones. ¿Ya? Eso va a darle un overview. Ahora, todo esto son características innegables de los cambios ocurridos con el paso de los años y cómo el desarrollo a nosotros nos mejora la vida en muchas áreas, pero nos afecta la vida en otras. Y muchas de las cosas que vemos que nos aleja el desarrollo tecnológico, a veces nos aleja de la socialización personal, personalizada, presencial. Los proyectos comunitarios ya no son tan importantes. La gente esta generación no está tan envuelta en proyectos comunitarios como estaba la generación de mis papás. En la comunidad pasaba cualquier cosa, todo el mundo se juntaba, se quemaba una caja, todo el mundo se juntaba y la hacía. Y no le importaba de quién era la casa, ¿verdad? Era una generación diferente. Ahora esta generación es individualista. Eso no es conmigo, eso no me importa, eso es en Florida. Entonces, es una generación diferente. Entonces, muy importante, nos aleja del vecino, la socialización presencial, los proyectos comunitarios y por consiguiente nos aleja del corazón misionero de la iglesia por los necesitados y por los pobres de la tierra. Yo recuerdo cuando América y los americanos eran gente misionera, era una nación misionera, que mandaba misioneros a cualquier parte del mundo, no importa la raza, el color, el credo, el idioma que hablaban, los recursos de la gente de la iglesia, la gente se desvivía por hacer misiones en cualquier parte del mundo. Los recursos de esta nación, gran parte eran destinados a la obra misionera. Nosotros fuimos beneficiarios de eso en América Latina. La pregunta es, ¿dónde está esa América hoy? Hoy en día no es la misma América que nosotros conocimos muchos años atrás. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta América es la América de los últimos días. Y este mundo es el mundo de los últimos días. En la profecía se llama a este tiempo, y la iglesia que vive en este tiempo, que tiene que batallar en este tiempo,
es la iglesia de la Odisea, ¿verdad? El espíritu de la Odisea. El espíritu de no me importa, no me interesa, eso eres conmigo, a ver cómo tú lo resuelves, es tu problema, tú resuelves el tuyo, yo resuelvo el mío. Es un espíritu donde cada cual está por su propia cuenta. Y nadie hace nada, sino, ¿qué hay para mí ahí? ¿Qué voy a ganar con eso? Y si no tienes beneficio, entonces no lo hago. Porque no estamos pensando en el beneficio de otro, sino en el nuestro, ¿verdad? Ahora veamos esta realidad generacional por el lente profético, que es la segunda parte del mensaje, por el lente profético. El mensaje que Dios da a las 7 iglesias en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis y que señalan 7 características o condiciones de la iglesia con el paso del tiempo. ¿Y cómo encaja esto con lo que estamos hablando? La idea es ver cómo la cultura puede permear el evangelio eterno si no nos apercibimos y no sabemos qué debemos estar haciendo en un tiempo como este, ¿verdad? Cómo vamos a enfrentar los problemas presentes, cómo la iglesia debe responder a los retos que tenemos hoy. También es una advertencia para que todos los 7 elementos que caracterizan a la iglesia en estos 7 periodos puedan estar presentes en la iglesia de los últimos días, y yo sé que todos van a estar presentes en alguna forma en el último tiempo, aunque hay una característica específica en cada tiempo en la iglesia. Hay una característica que sobresale, pero los 7 iglesias, las características de las 7 iglesias están presentes en todos los 7 periodos, excepto que uno domina los otros, ¿verdad? Cuando dice en la Odisea domina los otros. Filadelfia domina los otros en el tiempo de Filadelfia. Pero no es que no están presentes los otros en la iglesia, sino la característica principal de la iglesia en cada tiempo. Entonces es muy importante. Cuando vamos a Apocalipsis, escribe el ángel de la iglesia que está y comienza a dar 7 iglesias. Hay mensajes para cada una de ellas. Hay una exhortación para 5 de ellas. Y hay recompensa para todas ellas si hacen lo que el Señor le está diciendo. Comienza con la iglesia de Éfeso. Escribe la iglesia de Éfeso. Esta es la iglesia. ¿Quién es Éfeso? Es la iglesia apostólica. Es la iglesia que conoció los apóstoles en persona. Los apóstoles del Cordero, entiéndase. Porque los apóstoles, siempre ha habido apóstoles en toda la historia de la iglesia. Pero estos son los apóstoles del Cordero, los que vieron visualmente, los que caminaron con Cristo, los que vieron a Cristo. Pablo se considera el último, como un abortijo, porque aunque él no vio a Cristo ni caminó con Cristo físicamente, Cristo se le reveló camino a Damasco. Y en esa revelación lo incluyó dentro del grupo de los apóstoles del Cordero, presenciales. Entonces la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, poderosa, pero que comienza con todas las dificultades de los judíos y de otras y en otras regiones, y comienza un poco persecución y comienza un montón de situaciones que comienza a enfriar el amor de los hermanos de Éfeso, de la iglesia apostólica, de una iglesia poderosa en milagros. Y el Señor habla a Éfeso, le dice: ustedes son extraordinarios, pero tengo una sola cosa contra ustedes, que están abandonando su primer amor. En otras palabras, súbalen a la llama del amor. No permitan que el amor se resfríe. Ustedes son buenos, tienen buenas obras, las cosas van bien, pero he notado que esto puede afectarlos a ustedes eventualmente. Muy importante, porque el Señor mira todas las épocas de la historia y sabe dónde debe estar la iglesia en cada época. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Esta es la iglesia mutilada, perseguida, desposeída de sus bienes. Es la iglesia que recibe todo el furor de emperadores romanos como Diocleciano y hasta el cruel Nerón, que acabó con Pablo y con mucha gente. Es una iglesia perseguida por los emperadores. Es una iglesia desposeída. Es una iglesia emigrante que va de lugar en lugar porque había persecución política por todos lados. Es una iglesia que perdió sus posesiones. Es una iglesia que pasó por la muerte de sus familiares, que fueron asesinados en el circo romano, muchos de ellos asesinados en las calles, y los cristianos eran nada, no valían nada para la sociedad romana. Entonces todas estas cosas pasaron la gente de Esmirna, pero el Señor tiene para Esmirna una alabanza alta, porque Esmirna es una iglesia que persevera pura,
persevera triunfante, una iglesia que no retrocede, una iglesia que avanza a pesar de todas las situaciones adversas. Cualquiera se hubiese vuelto atrás, pero Esmirna no se volvía atrás. Los emperadores sabían que un cristiano verdadero no se le podía obligar a negar a Cristo bajo tortura ni ninguna circunstancia. Uno de los emperadores le dijo a su lugarteniente: encontramos un grupo de creyentes y los hicimos retroceder y negar a Cristo y maldecir. Y él dijo: te equivocaste, esos no eran creyentes. Porque si hubiesen sido creyentes, esa gente no hay quien lo haga negar al Señor. Es una iglesia fiel en el martirio y la persecución. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. Y es la iglesia que comienza a comulgar con el poder imperial. Es la iglesia que se encuentra con un emperador llamado Constantino, que tiene que una revelación, dice él, cuando iba a una batalla donde supuestamente el ganador de esa batalla se convertiría en el emperador romano. Y él vio la señal de la cruz en el cielo y entendió que el Dios de los cristianos le estaba ayudando a tener la victoria. Y cuando gana finalmente y sube al imperio, él declara el cristianismo la religión del imperio romano y para la persecución física de la iglesia. Inclusive muchos de los templos paganos se le asignaron a instituciones cristianas y se mezcló allí, hubo una mezcla, un sincretismo en muchas áreas. Pero a pesar de que la iglesia pensaba que había triunfado, esto es como un virus que se mete, porque eventualmente la iglesia perdió el fuego, perdió el poder de Esmirna, perdió la fidelidad total, perdió muchas cosas que eran importantes. Esa época terminó y comienza una época donde la iglesia está buscando es poder y posición. Hoy aquí también estamos igual. Las iglesias lo que quieren poder y posición política, pero entendemos que nuestro poder no viene de un gobernante, no viene de un presidente, no viene de un gobernador ni un senador. Nuestro poder viene de Dios para hacer una tarea que Dios nos encomendó. Y como es su tarea, Él nos presta su poder para hacerla. ¿Alguien puede adorar a Dios? El cuarto mensaje va a Tiatira. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, y esa es la iglesia que introduce la idolatría, la adoración a los santos, donde se comienza a exaltar personas como santos y comienza un periodo de idolatría dentro de la iglesia. Quinto periodo, la iglesia de Sardis. Es la iglesia del papado, donde ya no hay dos papas, uno en Constantinopla y uno en Roma. Ahora el papa de Roma domina y comienza a tomar poder político, poder feudal, todo lo que pasó en todas esas épocas. Y la iglesia ahora se convierte en una iglesia hasta cierto punto abusiva. Guerras con las cruzadas para rescatar territorios, para quitarle territorios a otros, prejuicio contra otras religiones. Un periodo que la iglesia pasó, que fue un periodo muy triste, el periodo de Sardis. Luego viene una iglesia que a todos nos agrada, que es el periodo de la iglesia de Filadelfia. Interesante. Esta es la iglesia para mí, y esto es opinión personal, esto no está en la Biblia. Es la iglesia del siglo XII al siglo XVI para mí. Es la iglesia de la Reforma protestante. Es la iglesia que comienza con Juan Hus, comienza con Cranmer, con Zwinglio, con Calvino, con Lutero y todos esos reformadores que comienzan a decir, eran católicos de hecho, era una sola iglesia, y comienzan a decir, esto no está bien, porque la palabra dice esto y el Papa y el clero dice tal cosa. Entonces tenemos que corregir, ¿nos vamos a regir por la palabra o qué vamos a hacer? Y comienzan los conflictos internos en la iglesia. Es un grito de seguir a Dios o seguir siguiendo al hombre y el poder imperial y feudal del hombre, o seguir a Dios y sus enseñanzas. Y eventualmente en el siglo XVI se separa el movimiento protestante de la iglesia católica. Y muchas naciones en Europa se convierten en naciones protestantes. Y eventualmente llega a América el protestantismo. Entonces es muy importante entender estas cosas para entender cómo esto entra en nuestro cuadro profético. ¿Cuánto tiempo tengo? Alguien que me guíe con el tiempo. Gracias. Estoy bien. Entonces, esta iglesia comienza a luchar por una reforma que culmina en la reforma protestante y en el trabajo de los reformadores.
El último periodo es el periodo de la Odisea. La Odisea es una iglesia del fin, le llaman la iglesia del fin a la Odisea. ¿Por qué? La gente que asiste a las congregaciones en la Odisea es gente que ya se ha enfriado, pero que la iglesia sigue siendo cultura para ellos. Si usted ve muchas culturas aquí en Estados Unidos, siguen siendo cristianos por cultura. Porque cantan en la iglesia, cantan el blues, cantan aquello, recuerdan tiempos donde estaban en una condición de esclavitud y todo eso en la iglesia ahora se convierte en una tradición, en una cultura. Ahí se juntan, ahí comparten, ahí negocian, tienen su clúster para compartir las cosas que culturalmente comparten y todo ese tipo de cosas. Y en muchos lugares el evangelio ahora es cultural, es social. No es espiritual. Oiga lo que estoy diciendo, porque son dos cosas diferentes. Tener un evangelio social, un evangelio cultural, o un evangelio espiritual. Pero cuando viene la persecución, el evangelio social no va a permanecer, aunque no va a ser perseguido. El evangelio cultural no va a ser perseguido, pero el evangelio espiritual será perseguido siempre. Porque el diablo siempre se levantará contra la iglesia verdadera. Porque en la iglesia hay iglesia y hay iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Cordero, de la cual todos ustedes son parte en esta mañana. Gente que están comprometidas con recursos, con dinero, con todo. Para evangelizar, ganar almas, no importa que me tiren la puerta en la cara. Yo creo que Cristo necesita salvar las almas. Estoy haciendo la obra del Señor. No importa que tenga problemas, nada me apartará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni problema, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, y mucho menos cuchillo, porque tengo por cierto que ninguna de las aflicciones de este mundo me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es una iglesia militante y comprometida que está dentro de este tiempo de la Odisea. Pero ¿cuál es la característica del resto de la iglesia? La gente asiste a las congregaciones por costumbre, asiste por cultura, pero con una actitud de indiferencia. Debemos recordar que siempre, en todos los tiempos, habrá un remanente fiel de la iglesia. En todas las iglesias, en todos los periodos, habrá un remanente fiel. Aunque domine el espíritu del siglo, como Pablo le llama, el espíritu del siglo siempre dominará. La cultura del siglo siempre dominará, en cada periodo ha dominado. Sin embargo, siempre ha habido un remanente, porque Dios siempre tiene un pueblo. No importa lo que pase, Dios tiene un pueblo, porque Él comenzó la obra desde antes de la fundación del mundo, creó al hombre y siguió con su obra y trabajo hasta el fin de todas las cosas. Y el Señor lo que comenzó lo va a terminar. Y nunca el Señor dejará de tener la gente que saque la cara por Él en un periodo específico. Dios cumplirá su propósito. Nadie lo podrá detener, nadie lo podrá parar, porque Él es el dueño del universo. Y recuerde que Él nunca ha perdido el control de nada. Él sigue siendo el Dios que tiene el control del universo. Aún el diablo, con toda la maldad que tiene, no es que Dios perdió el control del diablo. El diablo fue creado para eso, porque Él mismo decidió hacer maldad. Y Dios decidió usarlo para separar el trigo de la cizaña. Y decidió usarlo para probar y separar lo que es de lo que no es. Así que Él está bajo el gobierno y la autoridad de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo Señor verdadero. Y es el que hizo los cielos y la tierra. Y al final de todo Dios juzgará todos los seres espirituales, los demonios, los vivos, los muertos, la tierra misma. Todo será juzgado por aquel que es el dueño de todas las cosas, el que usted sirve, el que yo sirvo, el Dios verdadero, el que tiene control de todo. No importa lo que la sociedad haga, no importa las tendencias sociales que estamos viviendo hoy, Dios tiene el control de todo. ¿Alguien puede adorar a Dios? Entonces Dios nos llama a nosotros a escudriñarlo todo y a retener lo bueno, de acuerdo a los principios eternos del Evangelio. Las 7 iglesias, así como los 7 efectos generacionales, cuentan la historia desde Cristo hasta hoy.
Esto nos ilumina para tomar lo mejor que la historia puede ofrecernos y que la cultura puede enseñarnos, y atesorarlo y rechazar todo aquello que está en contra y no es de acuerdo al propósito de Dios en nuestra época. ¿Sabe una cosa? Yo sé que el doctor Juan Valdés va a hablar de eso quizás, pero hoy en esta sociedad los padres tienen un reto grande para criar a sus hijos. Es un gran reto. El primer reto es que la cultura hace que nuestros hijos a veces se sientan inferiores a los muchachitos que están alrededor de ellos. Que se les permite cosas de la cultura que tú no puedes permitir a tus hijos. Y ahí tiene un reto tu hijo, en sentirse a nivel de ellos, porque a ellos se les permite toda clase de cosas. Nenes que tienen 3 años y tienen teléfono inteligente, 4 años, y están entrando por todos lados. Cuando tú dices a tu hijo, no, tú vas a tener un teléfono cuando tú tengas capacidad para usarlo y tengas una razón real y verdadera para usar un teléfono. Pero hoy en día, problemas culturales. En la escuela, no, tiene que tener tablet el niño. Ok, es una cosa buena, esta es la tecnología, la tablet, pero ¿qué? Se la lleva a la casa, se encierra en el cuarto, y el papá dice, el nene es bueno, llega de la escuela y va a estudiar, se mete al cuarto, no sale hasta las 10 de la noche, que va a dormir. Ese nene es lo mejor que hay, pasa la vida en el cuarto encerrado estudiando. No, tu hijo está por todos lados. Tu hijo está en prostíbulo, tu hijo está con violadores, tu hijo está en prostitución, tu hijo está en toda cinematografía dañina, asesina, tu hijo está en ventas de armas, tu hijo está en tiroteo de gente loca que mata personas sin ninguna razón. Él está en todo eso. Y todo eso está afectando su vida. Porque esta cultura está diseñada para infiltrarse en el corazón de nuestros hijos y nuestros jóvenes. Por eso es que la escuela cristiana, los colegios cristianos verdaderos, porque también hay cristianos que lo que están es por la plata, hablemos claro, pero los colegios cristianos verdaderos, que tienen una misión, que están apasionados por preservar una generación, que es la esperanza para este mundo. Porque Cristo no viene por una iglesia derrotada. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante a esta. La iglesia que Cristo levantará será victoriosa. Es una iglesia que entiende la cultura, que entiende los cambios culturales, que entiende los peligros de la cultura moderna, pero que está haciendo lo que tiene que hacer para mantener a Cristo en el corazón de sus hijos, en el corazón de sus jóvenes, y los pastores que mantienen a Cristo en el corazón de la iglesia. Una iglesia que educa a los padres cómo manejar los problemas culturales que sus hijos enfrentan y enfrentarán en la universidad. Y no hay que ir tan lejos, lo enfrentarán en la escuela elemental también, porque eso ya está hasta en el nursery, está metido. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que nosotros somos la esperanza de este mundo en esta época. Dios no tiene otra iglesia que la iglesia que Dios encomendó en los últimos días esta tarea. Y Él nunca se ha equivocado. Quiere decir que no se equivoca ahora contigo y conmigo. Él está esperando que nosotros nos levantemos y que hagamos nuestra parte. Que nos levantemos contra el espíritu de la odisea, el espíritu de la indiferencia. No seas indiferente a lo que le pasa a los hijos de tu familia, de tu vecino. Si tú ves algo malo, habla. Si ves algo malo, educa con amor, con gracia, para ayudar a alguien. Cada uno debe salvar a alguien. Y entonces haremos el trabajo que el Señor nos llamó a hacer como iglesia de Jesucristo. Póngase en pie. ¿Qué podemos aprender de esto? Debemos ser como la generación GI. Diga GI. Como la iglesia primitiva. Debemos ser como la iglesia de Éfeso, que nacieron en el fuego de la prueba, pero permanecieron. Debemos ser como la generación del silencio, o como Esmirna, que en medio de las peores condiciones, persecuciones, guerra, se levantaron y pusieron las bases para una nación, un mundo de prosperidad y sacrificio, y Dios los ayudó.
Me gusta la historia de Carnegie y la industria del hierro, del acero. Me gusta la historia de los ferrocarriles en Estados Unidos. Me gusta la historia de los Rockefeller y el petróleo. Aunque fueran malas, aunque fueran avaros, pero cómo esta gente se levantaron en medio de un mundo desbaratado y levantaron una nación, el imperio más grande del planeta. Lo levantaron porque creyeron que de la ruina se podía levantar una gran nación. Y yo creo que nosotros podemos hacer cosas mayores. Porque ellos lo hicieron sin Dios, muchos de ellos. Aunque Dios estaba en la historia guiando esas cosas. Pero ¿qué podrá hacer Dios con nosotros? Que está en la historia guiándonos y tenemos su espíritu, tenemos su poder, tenemos su palabra, tenemos la convicción de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Debemos ser como lo mejor de Pérgamo, que retenía el nombre del Señor y no negaba su fe a pesar de todas las cosas imperfecciones. Como los baby boomers, que a pesar de ser gente imperfecta, con muchas imperfecciones, como lo fue la restricción de los derechos humanos, el racismo, la ausencia de derechos de la mujer, pusimos las bases para un mundo mejor, de personas mejores, con mejores actitudes. Y gracias a Dios por esas bases, hoy disfrutamos de las cosas buenas que disfrutamos. Debemos ser como Tiatira, una iglesia de obras, de caridad, de servicio, de fe, de paciencia, una iglesia misionera, pero que batalla en una sociedad y un tiempo donde la gente comienza a buscar la espiritualidad en el espiritismo, en muchas cosas de nueva era y movimientos modernos espirituales que no son otra cosa que diabólicos. Esta podía ser la generación X, que comenzó a promover el vicio del videojuego, la degeneración en la industria de la cinematografía, de la inteligencia artificial. Pero Dios dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque todo eso lo podemos usar. Lo podemos usar. No desmayemos, porque tendremos la victoria si no desmayamos. Nosotros debemos ser como Sardis. Sus obras están muriendo. Dicen estar vivo, pero están muertos. Pero Dios la llama al arrepentimiento para salvarla. En la generación Y o los milenios, es la generación global del internet, pero que rehúsa tener hijos, que considera la eutanasia y la eliminación de lo que se considera no productivo, los que ya no tienen capacidad de producción. Es una generación que testea y no habla, que no se comunica. Mire, nada más frustrante que tratar de comunicarse con alguien que le manda un texto y usted quiere hablar con esa persona y no, solo por texto. Háblame solo por texto. Yo no hablo, yo testeo. Qué terrible eso, ¿verdad? No hay comunicación. La iglesia tiene que comenzar a promover las relaciones humanas, a promover las buenas relaciones entre los hermanos, a promover la capacidad de hablar, de articular, de mostrar el amor con las palabras de amor. Porque en un texto usted no puede discernir muy bien, muchas veces, el espíritu del texto. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Qué será lo que me quiere decir? ¿Será bueno o será malo? ¿Me estará criticando? ¿Me estará cuestionando? ¿O me estará reafirmando? Dios quiere que nosotros hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Seamos como lo mejor de la generación Z, que puede responder a la iglesia, a corresponder a la iglesia de Filadelfia, que son los llamados a retener lo que tienen. Es una generación digital que reta a la iglesia también a subir a un nuevo nivel de evangelismo, a un nuevo nivel de expansión del evangelio. Nosotros estamos todas las mañanas haciendo el maná del nuevo día, a las 5 de la mañana, de 5 a 6, por una plataforma de Zoom. Y todos los días entran gente de muchos países. Nos conectamos ahí. Tenemos 8 países conectados en el momento. Y ahí ministramos, damos palabras, oramos por los enfermos. La gente entra para pedir oración. Hay testimonios de sanidad, de cáncer, de gente que estaba desahuciado y Dios los ha sanado. De personas que estaban inconscientes por accidentes, que quizás no iban a volver más, y que Dios ha hecho un milagro en la vida de ellos y ha restaurado su cerebro. Estamos haciendo obras extraordinarias con toda esa tecnología. Entonces yo doy gracias a Dios porque la generación de Filadelfia sigue haciendo su obra en la tierra. Tomemos lo mejor de cada generación. Mire, gracias a Dios por la generación de Filadelfia, porque en medio de la pandemia
nosotros pudimos mantener la iglesia viva y entrar donde no se pudo entrar en el mundo. Y si la iglesia hoy está en pie, claro, es por Dios. Pero en segundo lugar, si está viva, activa y moviéndose, es porque Dios preparó todo a través de estas generaciones. Quizás muchas cosas fueron para mal, pero Dios las usó para bien, porque en el plan de Dios estaba siempre el beneficio de su iglesia, el bienestar de su iglesia, porque el plan de Dios es su iglesia, porque la iglesia es el evento sanador en la tierra. Y si la iglesia deja de ser, no hay sanidad en la tierra, solamente podrida llaga. Pero Dios ha decretado que la iglesia seguirá en la tierra siendo medicina para todo aquel que lo necesita. Así que gloria a Dios, porque en medio de todas estas cosas Dios tenía un plan y lo llevó a cabo. Finalmente la Odisea es la generación indiferente a la fe de los padres. Oiga, las enseñanzas espirituales que han ocupado nuestras vidas ya en esta iglesia de la Odisea no tienen lugar. Son gente que solo consumen redes. Es una generación que se ha denominado la generación alfa. Y alfa es un término interesante, porque ¿quién es el alfa? ¿Quién es el alfa? Jesucristo. Él es el alfa y el omega. Pero mire cómo los sociólogos le llaman a esta generación, la generación alfa. ¿Sabe cuáles son las características? Es una generación que no construirá sobre la fe ni las enseñanzas de sus padres. Es una generación que ellos mismos construirán su propia mentalidad, construirán su propia filosofía de vida, construirán sus propias doctrinas. Es una generación que no tomará prestado tanto como otras generaciones de generaciones anteriores. Tomó lo bueno de ella y los adelantos de esas generaciones. La generación alfa dice que ellos mismos construirán su propia filosofía y su propio mundo. Y le llaman alfa porque dicen que es un nuevo comienzo, un nuevo reseteo social en el mundo. Pero yo quiero decirte algo. Lo que ellos no saben es que no es alfa, es omega. Eso no es señal de nuevos comienzos, es señal de que todo terminó. Porque estamos tomando el nombre alfa de Jesucristo para denominar a algo que realmente es el fin del mundo. Este es el fin del mundo. Entonces, qué bueno es saber que conocemos al alfa, pero también sabemos que es omega. Y que mucha gente que usurpará el título de alfa no es alfa, es omega. Y están profetizando que el mundo se termina, que todo se va a terminar aquí, que con ellos termina todo como lo conocemos. Yo no estoy diciendo que Cristo viene en esta generación, pero posiblemente podría venir en esta generación. Cuando uno ve estas cosas, uno dice, pero Señor, ¿qué me estás diciendo? Y es que Cristo está cerca y a las puertas. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Cuando uno estudia estas cosas, no es para saber, es para entender los tiempos. Daniel era sabio porque entendía los tiempos. Se dedicó a entender los tiempos. Los sabios de la antigüedad se dedicaban a entender los tiempos. No a entender conocimiento, a entender los tiempos en que estamos viviendo. Para saber cómo proceder, cómo prepararnos. Si usted tiene una guerra por delante, lo primero que hace, ¿qué es? Estudiar su enemigo. Estudiar sus tácticas, cómo es, qué tipo de persona es, qué armamento tiene, cómo piensan, para poderte proteger y prepararte para tener victoria. Iglesia, prepárate, porque estamos viviendo en el tiempo donde nada de lo que tenía valor tiene valor ya. Ahora construimos nuestra propia valor. La posverdad, la era de la posverdad, donde la verdad no existe, es tu verdad. Tú tienes tu verdad, pero tu verdad no es mi verdad, yo tengo la mía. Y todo el mundo tiene su propia verdad, porque no hay verdades ahora universales. Qué disparate más grande, qué error más grande, cuando no podemos reconocer los pilares que sustentan la vida en el mundo como las verdades universales que el Dios del cielo ha establecido para que la raza humana continúe aquí en la tierra y continúe prosperando y continúe agradando a Dios hasta el retorno de Jesucristo. Pero yo glorifico a Dios porque la iglesia está despertando a través de la apologética, porque Dios está abriendo los ojos, y yo confío que ustedes son la gente que Dios usará
Vamos a levantar los mejores profesionales en la iglesia, pero que serán profesionales con la mente de Cristo, que no los corrompirá el sistema educativo, que no los corrompirán los profesores que son ateos, que no se avergonzarán del evangelio. Yo declaro en el nombre de Jesús que estamos en el mejor tiempo para la iglesia. Levante sus manos.